Saludos, sean bienvenidos a este debate acerca de la eutanasia. Los invitados de hoy son la doctora Romayra Núñez, graduada en la Comisión de Bioética y Derechos Humanos en la Universidad de Pucamaima. Nuestro padre de la Iglesia, San Vicente Fernández, Wilber Rosario. Dos especialistas en el tema, Heidi Ferreira, graduada en UTESA con la carrera de médico general y actualmente se encuentra a cargo como médico de rehabilitación en la clínica El Gemi. Grace Mary, graduada en la carrera de medicina en el área de pediatría en UTESA. Otro invitado es el psicólogo Fabriel Peña, graduado en la Universidad INTEC. Y no menos importantes, Enrique Sánchez, un ciudadano apoyando la voz del pueblo con relación al tema. Los participantes a favor son Enrique, Heidi y Romayra, y los en contra, Fabriel, Wilber y Grace. Las reglas del debate son no subestimar al otro, no hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al monólogo y la monotonía. Evitar los gritos para callar al interlocutor y acompañar las críticas con propuestas. El tiempo de cada participante tendrá un máximo de 2 minutos. Para los que no saben qué es la eutanasia es el procedimiento médico consciente, intencional y voluntario mediante el cual se le pone fin a la vida de un paciente terminal, con el fin de ahorrarle mayores sufrimientos y dolores. Dicho procedimiento cuenta idealmente con aprobación voluntaria y solicitud explícita de parte del paciente. ¿Cuál es la posición de cada integrante de los que se encuentran aquí con relación al tema? Yo estoy a favor de la eutanasia debido a que me parece injusto que al paciente no se le permita poner términos a sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permiten llevar una vida digna, sino de dolor y agonía. Situación que atentaría contra el libre desarrollo de su personalidad y su dignidad como persona humana, evitando así ser sometido a un encarnizamiento terapéutico ante los avances de la ciencia médica y el deseo de los médicos de mantener con vida a un ser sin esperanza de recuperación. Saludos. Para iniciar, de aclarar que morir de esta manera es algo que no apoyo. Deberíamos en algunos países la eutanasia, porque aunque acaban con la enfermedad grave del paciente, por parte de la familia, lo más doloroso es el padecimiento de un ser querido. Y enterarse de que de manera personal aquella persona dio su muerte, hasta tener que escuchar sus últimas palabras de vida y sin poder hacer nada en el momento, pues dejarlo. Sin embargo, no comparto que la vida de la persona se termine de manera que no sea natural. Debemos enfocarnos en construir un sistema de salud que nos llene de garantía para vivir dignamente hasta el último momento de nuestras vidas. Es una desilusión muy fuerte al tener que deliberar para tener que finalizar con nuestra vida. Son cosas que no se piensan de la noche a la mañana. La palabra de Dios está en contra de la eutanasia, ya que con la resurrección de Jesús, los cristianos celebramos la victoria sobre la muerte. Esto significa que la vida no debe ser prolongada innecesariamente, pero también significa que el ser humano no puede disponer arbitrariamente de la vida, ni al comienzo ni al final. La vida, con sus límites, es un don divino. Por ello nos negamos a la eutanasia, es decir, a la muerte provocada conscientemente. La fe cristiana en la resurrección de Jesucristo ayuda a aceptar la caducidad de nuestra vida y a permitir la muerte cuando llega la hora. Entiéndase lo siguiente: Dios es quien decide la extensión de nuestras vidas. El Salmo 139 habla de que todos nuestros días están contados y están contados dentro de la mano de Dios, quien es nuestro creador. Así que Dios es quien tiene el derecho y la potestad de quitarnos la vida. Yo muestro una actitud muy favorable a la aprobación y legalización
que habilite la eutanasia activa en las condiciones propuestas, que una de ellas puede ser el derecho de que toda persona a la muerte digna, expresante, querida por quien padece de una enfermedad incurable y sufrimientos atroces. Yo estoy en total desacuerdo con actos como la eutanasia. Y antes de comenzar a argumentar, quiero decir que los derechos humanos no son otorgados por los partidos ni por la sociedad, por los partidos políticos. Y que el hecho de nacer y el de morir no son más que hechos y solo hechos, adornados naturalmente de toda la relevancia que se. Precisamente por ello, no pueden ser tenidos como dignos o indignos, según las circunstancias en que acontezcan, por la sencilla y elemental evidencia de que el ser humano siempre, en todo caso y situación, es excepcionalmente digno, esté naciendo, viviendo o muriendo. Decir lo contrario es ir directamente en contra de lo que nos singulariza y cohesiona como sociedad. Yo lo apruebo por la razón de que no sabemos lo que sufre una persona que esté en ese estado físico de enfermedad, así que yo apruebo esa ley. Como expertos en el tema, ¿creen que un paciente tiene derecho a decidir la terminación de su vida? Yo considero que las personas en etapa terminal tienen derecho a morir dignamente. Es un modo de respetar la vida. Respecto a la dignidad de la persona, es reconocer el derecho de un paciente a decidir la determinación de su vida. Bueno, yo puedo decir que ningún doctor siente o llega a resentirse como lo logra hacer un familiar muy querido. Me quita el alma saber algo de semejante cosa, ya que no es justo para aquellas almas cercanas. Muchos quizás apoyen la decisión en el momento, porque no soportan afrontar las dificultades de salud. Pero un sentimiento no es fácil de superar, y menos para poder decirlo, para poder sentirlo y en pocos momentos, pues dejarlo ir. Por eso no apoyo y no dejo que el doctor decida eso. La Iglesia considera que no se debe aprobar esto. La Biblia es clara al señalar que la vida es un don de Dios y solo Él tiene el poder para darla y quitarla. Con esto establecemos que la vida humana es sagrada porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto establece Génesis capítulo 1, versículo 27. Por esto la Biblia está en contra de que las personas tienten en contra de su vida. Muchos buscan aplicar la eutanasia como forma de escapar del sufrimiento, pero nuestra vida y nuestra muerte le pertenecen al Señor, y el Señor da y nos quita. Si somos creyentes, también debemos recordar que nuestro cuerpo ha sido comprado y redimido por sangre del Señor. Por ello, debemos entender que Dios es quien tiene la última decisión sobre la muerte. Escuchando las opiniones de mis compañeros, por otro lado, yo digo que la medicina no puede evitar la muerte, pero sí puede evitar y debe evitar el sufrimiento innecesario que ocasiona la prolongación de la vida bajo la circunstancia de enfermedades insalvables. Yo opino de que sí debería ser legalizada. Bueno, yo opino que la autonomía personal no es un absoluto. Uno no puede querer la libertad solo para sí mismo, ya que no hay ser humano sin los demás. Nuestra libertad personal siempre está conectada a la responsabilidad de todos aquellos que nos rodean y la humanidad entera, ya que no está en el derecho total absoluto del paciente, sino que intervienen otros. Es decir, el paciente no puede realizarse la eutanasia por sí mismo.
interviene el médico y el hospital y el personal médico completo, es decir, la enfermera, entre otros personales. Esto no quitará el remordimiento de conciencia en los doctores y la tristeza de los familiares. Entonces, por eso no pienso que esté en el total derecho del paciente elegir si va a morir o no. Yo opino que si el paciente dice que hagan eso, es porque su decisión fue franca, así que yo opino que está perfecta esa decisión. Y como médico, ¿ustedes creen que este debe de responder esta petición por parte del paciente? No, no lo pienso de esa manera, ya que el derecho a morir no está regulado constitucionalmente. Es decir, no existe en la Constitución la disponibilidad de la propia vida como tal. Ya que si existiera este derecho absoluto sobre la vida, es decir, el derecho a elegir morir o no en una enfermedad terminal, existirían otros derechos como la posibilidad de vender tus propios órganos, lo cual es ilegal, o aceptar voluntariamente la esclavitud. Bueno, yo puedo aclarar o mencionar de que no sería algo necesario, no es necesario de que el doctor pueda mencionar o comentar sobre una decisión, ya que esos son decisiones que se deberían tomar en momentos serios, ya sea con las familias, seres queridos, que así se puede tener una decisión más clara, no en versión de un doctor, el cual cuenta con una responsabilidad muy clara, grande, digo. En esta parte, el doctor no puede intervenir, pues la palabra de Dios nos dice que si la ciencia dictamina que una persona esté viva y deja de suministrar la ayuda necesaria para que continúe viviendo, en el fondo estará cometiendo el delito de asesinato. Y el asesinato, como establece en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, versículo número 3, no podemos matar. ¿El dolor y la muerte forman parte de la vida humana o por el contrario, son obstáculos para ella? Considero que el dolor y la muerte forman parte de la vida humana desde que nacemos, en medio de los dolores del parto de nuestra madre hasta que morimos, causando dolor a los que nos quieren y sufriendo por el propio proceso de que lleva a la muerte. Pero considero que aún así, si gracias a la ciencia, a través de la eutanasia, al morir podemos evitar dolor y sufrimiento, pues considero que sí es aceptable. Yo puedo decir que sí, el dolor es parte de la vida, pero debemos saber que muchas personas quieren morir de buena manera o quizás sin dolores o en buen momento, pero debemos saber que eso son decisiones que debemos saber tomarlas. Tenemos que tener en cuenta que el sufrimiento proviene de Dios. Quien lee la historia de Jacob puede llegar a la conclusión de que Dios es quien produce el dolor. Por ende, el dolor es algo natural de la vida. En la Biblia, el dolor es la consecuencia del orgullo del hombre. Quien no ha recurrido a Dios y ha recurrido al pecado, eso lo establece en Génesis capítulo 3, versículo 14. El dolor interpreta la existencia de la humanidad. Los profetas no pueden comprender la fortuna de los impíos y los justos perseguidos se creen olvidados por Dios. Es por esto que el dolor surge en la humanidad. El dolor, como han dicho mis compañeros aquí en el debate, forma parte de la vida y lo considero como tal. Ahora bien, incluso el dolor en la hora de una enfermedad terminal, siento que sí tiene que sufrirlo, aunque duela, es algo natural y es algo que está sucediendo, no se puede controlar, a menos que sea con la eutanasia, que es a lo que voy en contra y por eso no puedo decir que está correcto realizarlo. ¿Qué opinas si el gobierno o Estado llegara a legalizar este proceso? Bueno, yo pienso que no es de buena conveniencia,
yo creo que no debería ser así. Yo opino que sería de las mejores cosas, ya que nosotros no debemos de decidir por algo de lo que no hemos pasado. Yo considero que sería de una manera, de una forma correcta, ya que es una decisión propia, no es algo obligatorio. Tú lo haces si tú lo quieres hacer, si tú decides y tú y tus familiares quieren que eso sea así. No es algo que a ti te obliga a ejercerlo. Y yo pienso que sí debería de legalizarla, ya que no debemos de tomar decisiones por cosas por las que no hemos pasado. Uno no sabe cómo uno se sentiría pasando por una situación así donde nuestra vida se llena de dolores y sufrimiento por causa de una enfermedad. Y si la eutanasia puede cambiar eso y tú sabiendo que tu vida no tiene esperanza, ya no tiene esperanza de vida, de seguir viviendo y lo que vas a estar sufriendo, pues considero que esa es la mejor manera y por eso yo sí apoyaría que legalizaran la eutanasia. En caso de que ésta fuese legalizada, toda la comunidad cristiana estaría en contra, pues la Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, que no hay quien tenga poder sobre la vida para retenerla, ni tampoco quien tenga poder sobre la muerte. La muerte es un evento natural y en ocasiones Dios permite que las personas sufran mucho antes de que llegue la muerte. Otras veces el sufrimiento de esta persona se acorta, nadie disfruta del sufrimiento. Pero esto no justifica el determinar que una persona esté lista para morir. Con frecuencia los propósitos de Dios son cumplidos a través del sufrimiento de una persona. Bueno, personalmente pienso que legalizar la eutanasia es una declaración de derrota social, política y médica ante el enfermo que no acabará con las perplejidades de la vida ni la muerte, ni con las dudas de conciencia de los médicos, de los pacientes y de los familiares de este. La aprobación de la eutanasia no necesariamente tiene impactos negativos en la sociedad. Desde un punto de vista moral, no se trata de que cualquiera puede entrar a un hospital y solicitar la muerte porque se trata de, porque se encuentra triste o deprimido, sino que requiere condiciones médicas muy específicas. Así que yo opino que sí. Para finalizar rondas de preguntas, desde sus puntos de vista, ¿pueden decir quiénes terminarían afectados en este proceso? En mi pensar, quienes podrían estar un poco afectados serían los familiares, pero debemos de ponernos en el lugar del otro y pensar que esta fue la mejor decisión que se pudo tomar. Aún así, yo pienso que deben saber que la familia es algo muy, muy, muy serio y que la decisión que se va a tomar tiene que llegar en palabras de la familia para así tomar esa decisión tan fuerte. Desde el punto de vista de la Biblia, todos los que están involucrados en este proceso están condenados bajo la palabra de Dios, pues de una manera u otra están cometiendo el pecado de asesinato o colaboran con esto. A raíz de todo esto, citamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, que nos dice lo siguiente: disfrutemos de la prosperidad mientras se pueda, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en la vida y que debemos mantenernos firmes como cristianos en contra de esta cultura de la muerte que quieren convocar con la eutanasia. Quien nos presione y presente en cambio a un Cristo de bondad y fe. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el reverendo Wilbert sobre que al estar de acuerdo con la eutanasia, estás de acuerdo o sea, eres parte del asesinato porque fuiste, o sea, colaboraste y estuviste de acuerdo con que esto fuera realizado. Yo lo digo en un ámbito fuera de lo religioso porque como psicólogo no puedo irme a los ámbitos personales ni a religiones. Pero estoy de acuerdo con esto, ya que, como decía en mis argumentos anteriores, el derecho no es absoluto. Otras entidades, como es el médico, el hospital, los familiares y toda persona que esté relacionada o rodee al enfermo.
Bueno, hemos llegado al final del debate y para concluir, la eutanasia es una práctica que tiene ciclos efectuándose con el único fin de ayudar a los enfermos que sufren a causa de alguna enfermedad degenerativa, irreversible y mortal. La eutanasia libera a las personas de la cárcel que se toman sus vidas al adquirir alguna condición fatal. Espero que le haya gustado y le haya servido el tema. Muchas gracias. Adiós.